Hola, hola, bienvenidos todos nuevamente a tu podcast Mente Criminal. En el día de hoy estaremos hablando acerca de unos temas muy interesantes y que nos han estado pidiendo relacionados con la psicología del testimonio. Sabemos que no todo en este campo son agresores, esquemas psíquicos o informes. Por eso, hoy conoceremos aquellos conceptos involucrados en la forma como cualquiera de nosotros percibe, procesa, integra, almacena y evoca ciertas situaciones y momentos. Y por qué no, escenas de un crimen. Procesos psicológicos como la memoria y la sensopercepción se vuelven más que básicos, fundamentales en estas situaciones. A medida que avanzamos, quiero que vayan estableciendo una relación entre los diferentes conceptos y comenten sus conclusiones en nuestras redes. Los estaremos leyendo. Iniciaremos con el primer proceso, la memoria. La memoria es la base de nuestra capacidad para codificar, almacenar y recuperar información. Tres esenciales procesos que permiten establecer el registro de una experiencia para retenerla y para poder recordarla posteriormente. Tener la capacidad de hacerla llegar y presentar de nuevo en esa conciencia como si recientemente lo hubiéramos vivido. Es un proceso esencial para nuestro aprendizaje y para la supervivencia, especialmente en este caso, ya que nos permite guardar experiencias, sentimientos, sucesos, ideas y casi cualquier elemento de nuestro pasado. La memoria es fundamental en el testimonio, pues las declaraciones de testigos en los procesos judiciales dependen de la capacidad de recordar claramente estos eventos. Existen tres tipos de memoria, en función de la teoría multialmacén de Richard Atkinson y Richard Shifrin: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es muy efímera, es muy temporal y más que todo nos ayuda a informarnos a través de los sentidos sobre esa información que hay a nuestro alrededor. La memoria a corto plazo, por otro lado, es esencial en el mantenimiento activo de una información reciente e instantánea. Y finalmente, la memoria a largo plazo es donde almacenamos la información durante periodos más largos de tiempo. Cada uno de estos tipos de memoria juega un papel en el almacenamiento de información y que es útil a la hora de evocar esos eventos específicos para el testimonio. Ahora bien, ¿cómo somos capaces de percibir esa información que guardamos en nuestra memoria? ¿Alguna idea? Pues aquí es donde aparece nuestro segundo proceso, la sensopercepción. Exacto, ese proceso mediante el cual recibimos información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos para poder codificarla, procesarla y que después nuestro cerebro finalmente pueda generar una experiencia perceptiva consciente. Es decir, un proceso a través del cual capturamos esos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. Ahora, la interpretación que hacemos de esos estímulos que percibimos no es neutral ni se basa únicamente en las características físicas de lo que nos rodea. No solo son colores, no solo son olores, no solo son sonidos o sensaciones o texturas, sino que nuestras expectativas, creencias y conocimientos previos influyen demasiado en la forma como percibimos finalmente un objeto o un fenómeno en concreto. De ahí que hay que tener muy presentes estos procesos sensoperceptivos en el testimonio, pues como seres únicos que formamos y que somos formados por experiencias particulares, tendremos formas subjetivas de percibir los eventos y dependiendo de ello, un mismo evento será asimilado de forma diferente para cada uno de los testigos o involucrados. Esta sensopercepción, tal y como indica su nombre, consta de dos partes, la sensación y la percepción. Interpretamos y entendemos el mundo que nos rodea gracias a que somos capaces de sentir y de percibir. La sensación entonces, por un lado, es ese proceso que implica la recepción de información que proviene tanto de nuestro cuerpo como del entorno. Esto es otro punto a tener en cuenta.
cuenta a la hora del testimonio, que no solo percibimos o sensopercibimos lo que sucede alrededor, el evento que sucede en nuestro entorno, sino que también percibimos y hacemos una unificación de información en relación a eso que estamos percibiendo de nuestro propio cuerpo, eso que el evento haya generado en nuestro propio cuerpo, en nuestras propias sensaciones internas, sumado a aquellas sensaciones y percepciones externas. Todas nuestras experiencias se basan en procesos sensoriales y en toda sensación existe un componente tanto físico, que sería el estímulo, un componente fisiológico, que sería la recepción de ese estímulo y el envío del impulso para la transmisión de esa información, y finalmente el componente psicológico, que es el procesamiento cerebral y la toma de conciencia de eso que hemos percibido. Entonces, la sensación se convierte en percepción cuando nuestro cerebro decodifica e interpreta y da sentido a esos datos sensoriales que hemos enviado. Es entonces cuando este proceso perceptivo empieza a desarrollarse en sus diferentes fases. Primero se percibe la información sensorial, segundo hay un proceso de discriminación y de selección de aquellos datos sensoriales relevantes para que puedan acceder a nuestra conciencia, y finalmente estas áreas encargadas del procesamiento sensorial se ocupan de interpretar y procesar en base, digamos, a estos conocimientos adquiridos, a estas experiencias previas particulares de cada individuo, y eso se une entonces a los datos sensoriales. Se une la información recibida previamente, la adquirida, y genera una experiencia perceptiva consciente. Digamos que hacemos entonces esta unión entre lo que ya conocemos, lo que ya hemos vivido, lo que ya hemos experimentado, con aquello que en el momento estamos sensopercibiendo. La sensopercepción es, por tanto, un proceso en el que concurren el procesamiento sensorial y el perceptivo, necesariamente ambos para que podamos configurar una realidad coherente y accesible. Pero, ¿qué sucede cuando la sugestión se entromete? La presión moral puede influir en cómo recordamos y relatamos eventos, especialmente en poblaciones más vulnerables como los niños o aquellos con trastornos mentales. La sugestión sería uno de los factores de confiabilidad relevantes para la credibilidad del testimonio, así como lo es también la edad, el estado de conciencia y el esquema mental de referencia. Por ejemplo, los niños menores de 5 años, según Manzaneros 2008, tienen inmadurez neurológica, de manera que son más vulnerables o existe, digamos, un mayor riesgo de sugestión en ellos. A ello, sumémosle la llamada amnesia infantil o esta incapacidad para recordar lo que sucede durante los primeros 5 años de vida. Es importante tener en cuenta entonces la edad del menor en el momento de los hechos, pero también tener en cuenta la edad del menor en el momento en el que se rinden las declaraciones. Por otro lado, se debe considerar la salud mental del testigo, puesto que quien bajo un trastorno bipolar, episodio de esquizofrenia, amnesia o pérdida de memoria declare sobre unos acontecimientos que dice haber percibido, su testimonio no será fiable, siendo que al encontrarse bajo la sintomatología asociada a su enfermedad, la ocurrencia de los hechos pueden haberse presentado de forma diferente a lo declarado por la persona, y no porque conscientemente haya querido modificar los hechos, sino porque precisamente está sugestionado por su enfermedad, misma que en el momento está afectando la forma en la que el individuo percibe esos hechos. La persona no logra distinguir entre lo que realmente pasó y aquellos aspectos que están sugestionados por su condición. Entonces, ¿qué ocurre cuando la línea entre la realidad y la ficción se difumina? Pues los recuerdos falsos empiezan a surgir con información engañosa y sugestiva. Recuerdos o declaraciones que pueden estar difiriendo parcial o incluso totalmente de los hechos que realmente pasaron. Por ello, no podemos decir que la conformación de recuerdos falsos depende exclusivamente o necesariamente de los olvidos, pues ya nos hemos ido dando cuenta cómo también puede estar relacionada con la forma sugestionada en la que estamos sensopercibiendo en nuestro entorno, el mundo y los hechos que están sucediendo.
Hay dos tipos de falsos recuerdos, los recuerdos implantados y los recuerdos espontáneos. Los recuerdos implantados resultan de la exposición de una persona a información engañosa y que tienden a incorporar esta dentro de su repertorio de conocimiento. Mientras que los recuerdos espontáneos, su fuente puede ser, digamos, que cualquier mecanismo o técnica que utilice la persona para recordar y posteriormente elaborar su información. Por ejemplo, la inferencia puede ser una de estas técnicas. Pero ¿qué pasa? Tanto los mecanismos de falsos recuerdos como los mecanismos utilizados para conformar los recuerdos verdaderos son los mismos. Es decir, si una persona utiliza la inferencia para asimilar los recuerdos, para asimilar la información y luego elaborarla, puede utilizarla tanto para los falsos recuerdos como para los verdaderos. La diferencia consiste en el origen de donde surgen estos, es decir, del tipo de información que se memoriza, de cómo se memoriza la información, cuándo se evalúa la memoria y el procedimiento que se utiliza para evocar dicho recuerdo. Entonces, en cómo se memoriza, que si es vía oral, que si es táctil, que si es auditiva, que si es visual, que si se combina alguna de ellas. Cuándo se evalúa la memoria, que si es de forma inmediata o si es de tiempo después de lo sucedido. Y el procedimiento que se sigue para evocarlo, que si es mediante un simple reconocimiento o mediante recuerdos libres. Recuerden, la creación de falsos recuerdos no se limita solamente a episodios significativos, a estados de conciencia alterados o a múltiples intentos de rememoración. Lo que sí puede hacer es poner en riesgo la credibilidad de un testimonio y afectar los resultados de un caso. Entonces, ahí es donde entra en juego el papel de los profesionales de la psicología del testimonio, quienes deben ser capaces de, primero, distinguir los recuerdos falsos de los verdaderos y segundo, comprender cuáles son los mecanismos que dieron o generaron dichos recuerdos. Lastimosamente, no todas estas situaciones se dan inconsciente o involuntariamente, sino que también nos podemos cruzar en el camino con procesos de simulación, unas actitudes conscientes y totalmente voluntarias que se presentan con la única finalidad de engañar. Algunas personas simulan tener trastornos psicológicos para evitar precisamente las consecuencias de sus actos en el ámbito penal más comúnmente, pero en algunos casos es la misma simulación la que puede incluso considerarse un trastorno psicológico. Aquí es donde la psicología y la psiquiatría forense juegan un papel fundamental, ya que a través de sus informes y diagnósticos pueden determinar si la persona realmente padece alguna enfermedad mental. No basta simplemente con tener el conocimiento clínico o dominar los diagnósticos, sino que también se hace necesario saber descubrir la simulación en estos casos. Aclaro, no debe confundirse este trastorno o esta simulación con un trastorno facticio, cuyos síntomas en realidad sí son producidos deliberadamente por la persona que lo padece o el paciente, con la intención exclusiva de recibir atención médica y asumir un rol de enfermo, cosa que no sucede con la simulación, que más que todo busca engañar. Al hablar de simulación también hablamos de tres tipos o niveles. La simulación, que es como ya conocemos la creación de un cuadro clínico que en realidad no existe. La sobresimulación, que es entonces la ampliación de este cuadro clínico existente. Y está la metasimulación, que es cuando se mantiene la sintomatología de un cuadro clínico que se supone ya está resuelto y por tanto actualmente es inexistente. Y es así, chicos, como en este nuevo episodio de Mente Criminal logramos desentrañar la complejidad que rodea la validez de los testimonios en el ámbito forense. Exploramos cómo la sensopercepción, el proceso de interpretar el mundo a través de los sentidos, impacta la formación de los recuerdos y por ende las declaraciones. La memoria, siendo una herramienta crucial, se convierte en el cimiento de los testimonios, pero su vulnerabilidad a la sugestión puede distorsionar la realidad. Adentrándonos un poco más en el oscuro mundo de los falsos recuerdos, descubrimos cómo la información engañosa o la presión moral pueden influir en la narrativa de los testigos. La simulación, acto consciente de engañar, agrega otra capa de complejidad, especialmente en este contexto forense.
Desde la percepción sensorial hasta la formación de recuerdos, la sugestión y la posibilidad de simulación, analizamos cómo estos elementos psicológicos entrelazados pueden moldear la credibilidad de un testimonio. Y así finalizamos un episodio más. Espero nos sigan acompañando mientras nos sumergimos en los misterios de la mente humana, especialmente la mente criminal.